Hola, ¿cómo están? Acompañándome, introduciéndonos en la Biblia, en esta introducción a la Biblia, en esta mirada amplia, una vista rápida de algunos elementos que nos ayudan a comprender cómo tenemos en nuestras manos este libro tan sagrado que es la Biblia. Sepa que lo que contiene es sagrado y tiene una trascendencia única y tiene una conservación en el tiempo único. De libros y escritos antiguos no hay conservación como la que hay de estos escritos que usted tiene la posibilidad de acceder hoy en día. Muchos años, miles de años de existencia tiene las palabras de este libro. Así que valore su Biblia, valórela. Tenemos una oración en este comienzo de esta última clase de introducción a la Biblia. No llore, no llore. Sé que uno se apega a las materias, que uno se apega a lo que va viendo, no queda el desamparo. Asista a su grupo de crecimiento, siga concurriendo a las reuniones, participe de los encuentros, mire Canal Luz, lea las lecciones. Sí, todo eso también aporta a nuestra capacitación ministerial que estamos realizando. Oramos, ¿me acompaña? Querido Dios, gracias te damos por este precioso tiempo, donde podemos investigar un poquito más respecto de la palabra, de las Escrituras. Gracias, Señor, por la Biblia, porque es el testimonio tuyo, es aquello que tú nos has dejado como testigo de tu realidad, como testimonio de tu amor, como testimonio de tu sacrificio por amor. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias por su instrucción, por sus palabras. Gracias. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque sus palabras tienen vigencia, siguen activas, poderosas hoy. Te honramos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Acompáñanos en este rato que vamos a compartir en esta última clase de introducción a la Biblia. Te honramos a ti, Señor, en tu nombre, querido Dios. Amén. Y qué lindo poder ver este material que tenemos, la Biblia. Qué valor único. Cómo pudiéramos ponerle un costo a la Biblia. Porque si usted vive una circunstancia y encuentra que la Biblia es la respuesta. Usted se hace muchas cuestiones, muchos cuestionamientos de la vida. Y la Biblia es la respuesta. Y uno dice, pero escritos de tanto tiempo y han llegado a nuestros días para iluminarnos respecto de los seres humanos, respecto de la realidad de las personas, de nuestras miserias. Porque estos escritos nos han acercado a Jesús, nuestro Salvador. Y estamos investigando un poquito de esto. ¿Por qué tenemos estos documentos? Esta colección de libros reunidos en uno. Esta hermosa biblioteca que nos acompaña. Me encantó ver sus fotos con sus Biblias. Al que tiene al pendiente enviármela, por favor, ruego que me la envíe. Porque claro, ese es su bien. Y un bien milenario que usted tiene en su mano. Así que, siendo tan antiguos estos escritos, aprovéchelos. Porque tienen sabiduría. Sabiduría del reino. Sabiduría de Dios. Pero vamos a meternos, ¿no?, en esta clase de hoy, que justamente vamos a ver los manuscritos bíblicos. Porque sí, ahora inclusive tenemos la Biblia digital, pero en la antigüedad, hace mucho tiempo atrás, los libros eran escritos a mano. Los libros que componen la Biblia, a eso estoy haciendo referencia, han sido escritos
por sus autores a mano. Los antiguos, aquellos documentos más antiguos, han sido grabaciones en piedra, en arcilla o en metal. Estuvimos viendo imágenes, ¿se acuerda? La clase pasada, algunas imágenes del tipo de escritura, cómo era y en dónde quedaban plasmadas. Aquellas dibujadas en piedra, escritas en piedra o escritas en metal o en esa arcilla, ¿se acuerda la imagen? A esos documentos les llamamos inscripciones. Inscripciones. Registros en piedra, registros en arcilla o en metal, se les llama inscripciones. Pero aquellos que fueron escritos en papiro, que fueron escritos en cuero o en pergamino, tema que estuvimos viendo la clase pasada, ¿se acuerda o tengo que volver a mencionarlo? El papiro, esa planta originaria de aquella región que se trabajaba para que luego pudiera ser escrita sobre ella, o el cuero del animal que tenía un proceso, un trabajo donde después se podía escribir sobre él. Aquellos manuscritos, aquellos elementos en donde fue escrita la Sagrada Escritura, se les llaman manuscritos. Aquellos donde a mano fue escrita con tinta, sobre ellos se les llama manuscritos. Le estoy enredando, ¿no? Un poquito, me parece, pero entonces tenemos en el papiro, en el cuero y en el pergamino, a eso se les llama manuscrito. Y cuando hablamos de los manuscritos bíblicos, aquellos escritos que fueron realizados a mano sobre estos materiales, podemos clasificarlos de dos maneras. Una es los originales, es decir, ¿por qué son originales? Porque directamente su autor escribió sobre ellos. Su autor, es quien de puño y letra escribió sobre el papiro, sobre el cuero o en el pergamino, escribió de puño y letra. Pero después tenemos lo que se conoce como que también se los conoce como originales, Estoy hablando de aquel que fue escrito por su autor y aquel que, la voy a leer a la palabra porque me cuesta pronunciarla, o aquella que fue escrita por amanuense. Amanuense, por ejemplo, encontramos en los escritos de Pablo, a veces el apóstol Pablo dice que la firma fue escrita de su puño y letra, pero todo lo demás fue escrito por un amanuense, es decir, una persona que estaba ahí con el papiro, con el cuero, con el pergamino y era dictado por quien inspiró, por quien decía lo que quería decir en ese libro. Por ejemplo, Pablo dictándole a este amanuense, ay, qué palabra que me cuesta decir, amanuense, y le dictaba y escribía a mano sobre el pergamino aquellas palabras del apóstol Pablo. Un ejemplo, estoy dando. Pero después tenemos la copia. Y para eso vamos a leer un texto de la Biblia en Josué. La copia, es decir, la reproducción de algo que ya estaba. Vamos a buscar en nuestra Biblia rapidito el libro de Josué, capítulo 8. Tenemos el primer ejemplo en la Biblia de algo que fue copiado de la mano de Josué. Josué 8:32, el primer registro, es decir, la copia es la reproducción del original. Tenemos el original hecho por sus propios autores o dictados por sus autores, y después tenemos en estos manuscritos bíblicos las copias. Y la primera copia registrada se encuentra en el libro de Josué capítulo 8, versículo 32, que dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Usted se acuerda que Moisés subió al monte? Dios escribió sobre las piedras los 10 mandamientos. Moisés baja del monte, se encuentra el pueblo de Israel que andaba en cualquiera y rompe esas piedras.
y Dios le concede volver a escribir a Moisés los 10 mandamientos. Bueno, este texto de Josué capítulo 8, versículos 32 nos cuenta cómo Josué copió ese texto original escrito por Moisés, lo copia en estas piedras. Hace una copia, el primer registro de la forma en que los manuscritos bíblicos han sido realizados. Originales, hechos por su propio autor, o la copia, como en el caso de, que narra aquí de Josué, que copió el escrito original de Moisés de la ley. Los manuscritos del Antiguo Testamento se clasifican de dos maneras: los oficiales y los privados. Los oficiales eran aquellos que se leían en la sinagoga. Eran para ser usados y compartidos en la congregación, en la sinagoga. Se presentaban en forma de rollo y tenían unas normas respecto de los materiales que tenían que componer esos rollos. Después estaban los manuscritos del Antiguo Testamento que eran para un uso privado. Personas que lo podían adquirir. Para ello se utilizaba el formato que se conoce como códice, donde pudiéramos decir, tenían las hojas, pudiéramos expresarlo de esta manera, el papiro o el pergamino, y se lo encuadernaba. Es decir, tenían como un formato de libro actual, pudiéramos decirlo, con su encuadernamiento y con sus hojas. Esto era los manuscritos del Antiguo Testamento, que tenían dos usos, un uso público, un uso oficial y un uso privado. ¿Me sigue? ¿Me acompaña? Para ello vamos a ver una imagen de los conocidos rollos del Mar Muerto que están exhibidos en el museo en Israel. Allí usted encuentra, es un cilindro que da toda la vuelta a la exposición de los rollos del Mar Muerto. Estos rollos que eran usos oficiales, no privados, oficiales, es decir, que se presentaba en forma de rollo. Por eso están desplegados en ese cilindro que usted está viendo, bueno, porque estaban enrollados. Recuerde que los rollos de... ahora vamos a hablar en un ratito, no voy a adelantar, me iba a adelantar un poquito, pero no. Muy bien, ¿seguimos? ¿Me acompaña? Sí, yo sé que es medio tedioso, pero es la última clase. Aguante que es la última clase. Paciencia, paciencia. Porque así como tenemos los manuscritos del Antiguo Testamento, también tenemos los manuscritos del Nuevo Testamento, y se dividen en dos. La primera es unciales. Repita conmigo, unciales. Los unciales fueron manuscritos escritos en letra mayúscula. Y después están los minúsculos. Y sí, fueron escritas en palabras minúsculas. Inclusive también se los llama cursivos porque las letras iban uniéndose una con otra. Así que los textos, los manuscritos del Nuevo Testamento se dividen en dos: unciales y minúsculos. Repito, unciales fueron escritos en letra mayúscula y minúsculos en letra minúscula, conocidos también como cursivos. Y tenemos, por ejemplo, como muestra de, si usted tiene ocasión de verlo, el códice sinaítico está escrito de esta manera. Usted investigue después esto que yo estoy viendo, busque imágenes, hay material que uno puede ver en las redes respecto de estos textos tan antiguos, de estos manuscritos. Los manuscritos son los que nos permiten tener el acceso a la escritura que tenemos hoy en día. Lo tenemos ordenado por libros, lo tenemos encuadernado, lo tenemos dentro de este compendio tan hermoso de libros, pero lo podemos encontrar en aquellos escritos tan antiguos. Y el material en el que estos manuscritos se encuentran es en papiro, en pergamino o vitela.
según su presentación, sea en rollo, sea en los códices, que los códices tienen esta forma ya como de libro que tenemos actual, o sea en fragmentos. Se han encontrado muchos fragmentos. Hay cantidad de manuscritos en esta forma de fragmentos. Y cuanto más antigua sea la escritura, más autoridad tiene. Es decir, más atrás en el tiempo tengan los manuscritos, más valedera su palabra. Los escritos del Antiguo Testamento se aprecia la calidad con que están escritas, pero los del Nuevo se aprecia la antigüedad de su existencia. Muy bien, entonces nos encontramos con los manuscritos del Antiguo Testamento. Y interesante porque ahí estaban quienes transcribieron el Antiguo Testamento, los masoretas, que ellos se encargaban de copiar los famosos copistas. Ellos copiaban estas tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico. Y nos permiten tener ese acceso a estos escritos tan antiguos, porque los escribas tenían una dedicación en lo que tenía que ver con la copia del texto sagrado, y de tal manera que si estaban copiando el texto sagrado con el trabajo que significaba hacer algo y erraban una palabra, destruían todo el documento. Por eso no se encuentra variedad de copias del Antiguo Testamento, porque se destruían si había algún error en aquello que debían copiar. Además realizaban una purificación, una higiene de su cuerpo especial para realizar la copia del texto, porque lo tenían como algo de suma santidad, muy sagrado. Así que eran muy metódicos en cuanto al sistema en que realizaban la copia. Una falla y se destruía todo. Un error de transcripción y se destruía todo el documento. Así que nos encontramos con algunos de estos manuscritos conocidos como, hago algunos nombres, fragmentos del Cairo, el Códice de Alepo, el Códice del Museo Británico, el Códice de Leningrado, que es el único documento, el único manuscrito completo del Antiguo Testamento que ha sido hallado y que es la fuente principal de la Biblia hebrea. Prácticamente completo, el Códice de Leningrado. Si usted tiene ocasión de buscar, perdóneme que estoy con tos, si usted tiene la ocasión de buscar imágenes de este documento, de este manuscrito, tiene un valor único. Otro descubrimiento fue el Pentateuco samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabar. Yo se lo menciono rápido, pero usted investigue. Y ahora sí, quiero hacer especial mención a los rollos del Mar Muerto, esta imagen que estuvimos viendo, porque son fragmentos de cuero y de papiro bíblico más antiguo hallado. Se encontraron en el año 1947 por un pastor de ovejas, que se les perdió la ovejita, se metió en una cueva y él, buscando la ovejita, tira una piedra y siente un ruido como de una vasija que se rompe. Y se aventura a entrar en esa cueva y allí encuentra estos manuscritos preservados en vasija, que han confirmado muchos textos que por la tradición figuraban en los libros sagrados, y estos textos bien conservados en esa vasija confirmaron, respaldaron lo que los escritos antiguos decían. Por eso estos textos que están exhibidos en ese museo
tienen un valor incalculable. Estos se subdividen en dos grupos, los textos del Qumran, los manuscritos de Qumran y los manuscritos de Murabaat. Murabaat, pronuncio mal, discúlpenme. Discúlpeme mi bruteza, Murabaat, ahí está, me parece que lo estoy diciendo bien, que contienen precisamente los escritos del Antiguo Testamento. No sé si lo estoy enredando. Pero ahora vamos a ver los manuscritos del Nuevo. ¿Me acompaña en este último periodo? Sí, sé que se hace largo, pero es importante que usted sepa cómo llegamos a tener la Biblia en nuestras manos. Este es el proceso en el tiempo para que hoy en día nosotros digamos, sí, esta es la Biblia, esto es sagrado, esto es lo que Dios dejó como testimonio para nosotros, amén, gloria a Dios, creo lo que dice acá. Pero ¿cómo llegó esto a nuestras manos? Bueno, de esto es lo que estamos viendo. Y tenemos también los manuscritos del Nuevo Testamento que se clasifican por el material en que fueron escritos: papiro, pergamino y vitela. El Nuevo Testamento fue escrito en estos tres materiales: papiro, pergaminos y vitela. Los papiros tenemos aproximadamente más de 60 y vamos a mencionar algunos de ellos. Tenemos los fragmentos de la biblioteca John Rylands, la colección de la biblioteca Bodmer y la colección del Museo Chester Beatty. Si usted puede, investigue un poquito de esto, porque cada uno de ellos aporta fragmentos, partes. Por ejemplo, la colección de la biblioteca Bodmer consiste de 3 conjuntos de papiro que datan del siglo II y III después de Cristo, que contienen porciones del Evangelio de Juan. Y el segundo es la copia más antigua de la epístola de Pedro y Judas, y el tercero contiene los Evangelios de Lucas y Juan. Todos estos manuscritos aportan a la escritura que tenemos hoy en día, a la veracidad del material que nosotros tenemos. Recuerde, cuanto más antiguo, más afirma la veracidad de la Biblia que usted tiene. Estos escritos en papiro, pero después escritos en pergaminos y vitela, escritos los más importantes son unciales, es decir, escritos en mayúscula. Tenemos el Códice Vaticano, que contiene casi en su totalidad el Nuevo Testamento. Tenemos el Códice Sinaítico, que contiene todo el Nuevo Testamento, salvo algún fragmento de Marcos y de Juan. Tenemos el Código Claromontano, escrito en griego y latín, y contiene la epístola de Pablo y de Hebreos. Estos son manuscritos del Nuevo Testamento que, como decía recién, en el Nuevo Testamento más antiguo es esta escritura, más validero tiene. Recuerde que los textos bíblicos son transcriptos, son copiados, pero en el tiempo ha habido una prolijidad en la conservación de estos escritos. De esto es de lo que estamos hablando. Entiendo que usted puede enredarse un poquito con las cosas, pero estamos diciendo, bueno, es real, es veraz lo que aquí dice. Y como si me estás hablando de una escritura de miles de años. Bueno, pero ha habido un proceso de conservación de estos materiales, de estos escritos, de estas palabras en el tiempo. Una prolijidad, un detalle de aquellos copistas, de aquellos escribas que transcribieron. Y esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. Y usted se va a encontrar que fue necesario traducir la Biblia a los distintos idiomas. Y sí, yo leo en castellano. ¿Usted en qué idioma lee? Usted lee en hebreo, lee en griego, lee en arameo, y tal vez usted tiene conocimiento. Yo, por mi parte, no lo tengo. Así que fue necesario la traducción de esos libros originales, de esos manuscritos originales, traducirlos a los idiomas
que manejamos, ¿verdad? Y ahí está, el que habla inglés tiene su traducción en inglés, el que habla castellano su traducción castellana, el que habla francés, francés. Gracias a Dios, aún quedan muchos idiomas regionales que no ha sido traducida a la Biblia. Qué bueno aquellos hermanos que hacen esta labor de interpretación de la Biblia, de la transcripción de una lengua a otra. Es un trabajo inmenso y gracias a Dios por los hermanos que han dedicado su tiempo a esto. Pero en esta traspaso de un idioma a otro, a veces surgen diferentes versiones, es decir, dice lo mismo la Biblia, pero en distintas versiones. Entonces nos vamos a encontrar con Biblias parafraseadas, con una traducción más libre, para que sea un poco más comprensiva en nuestro vocablo actual. O nos vamos a encontrar con las revisadas, que son versiones que se van corrigiendo, como por ejemplo la que le comparto yo, que es la Reina Valera de 1960, es una revisión de una traducción. Después tenemos las críticas, tenemos las populares como la Dios habla hoy, tenemos la directa como la Biblia de Casidoro Reina, que son traducidas directamente de la lengua original. Tenemos las indirectas, que son traducidas de otra traducción basadas en la Vulgata. Usted después lea esto que yo le estoy diciendo ahora en mis palabras, léalo en la unidad número 6 del manual. Y se va a encontrar allí también cómo nos habla de la traducción de la Biblia en castellano y todo un proceso que se llevó adelante en tres periodos, el medieval, el de la Reforma y el moderno, donde dentro de las Biblias que pudiéramos traducir, la primera traducción castellana completa, directa y literal del hebreo es la Biblia del hebreo, del arameo y del griego, que son los tres idiomas en que fue escrita la Biblia. Fue la Biblia de El Oso. La Biblia de El Oso, disculpe, que fue traducida por Casidoro de Reina en el año 1569. Fíjese la antigüedad de esta escritura. Así que Biblias que fueron llevando hasta las presentes que usted pueda leer. Le voy a leer algunas Biblias actuales en castellano. La Sagrada Biblia Nácar Colunga, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia al día, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Biblia textual, traducción del lenguaje actual, Reina Valera contemporánea y Nueva Traducción Viviente, son algunas de las versiones, que no quiere decir que son otras Biblias, otras cosas, sino que es la manera en que se trata de hacernos más accesible la escritura, más comprensible para el modismo que tenemos en nuestro idioma hoy en día, porque hay expresiones que en el tiempo se han perdido en este uso cotidiano. Entonces estas versiones hacen que el mensaje de la Biblia pueda ser más comprensible para el lenguaje de nuestros tiempos modernos. Lo que hacen estas distintas versiones es intentar expresarse en el lenguaje corriente y común de quienes van a leer y pensar y analizar la escritura de la Biblia. Claro, hay un lenguaje actual, hay un lenguaje moderno que en las escrituras antiguas no estaba, y ese trabajo de traducción de los textos originales hace que estén estas versiones que la única intención que tienen es hacernos llegar el Evangelio y que lo podamos comprender. En esta materia, en esta introducción a la Biblia, estamos descubriendo que hay un proceso de tiempo, de manuscritos existentes de hace muchos años, que han sido
conservados por fieles, amantes del mensaje que el Señor ha querido transmitir a nosotros. Y usted como persona que se está capacitando para anunciar esta buena noticia, el Evangelio, usted debe ser un preservador de la palabra. Hay algo que me está inquietando en estos años y decir, Señor, una vez más en este tiempo están queriendo destruir como lo hicieron en antiguo y procurando destruir tu palabra. Pero qué desafío tenemos ustedes y yo de comprender la santidad que tienen estos escritos y de preservarlos. Seamos guardianes de la palabra, seamos guardianes de la escritura, seamos guardianes del mensaje que en ellos hay. Lamentablemente hoy hay muchos queriendo traer confusión respecto de la verdad de las escrituras. Por eso usted defienda el tesoro, el bien que usted tiene. Su Biblia es su bien, es su riqueza. Y no permita que haya confusión respecto de la verdad que ha sido comprobada y sostenida en el tiempo. No en ayer, acá nomás, en el tiempo, años, milenios. Textos sagrados, manuscritos sagrados, que fieles se han encargado de que llegue a nuestras manos. Proteja la palabra, ame la palabra. Una jovencita llamada Mary Jones hizo un sacrificio muy grande para poder adquirir su primera Biblia. Fue ese motor para que nacieran las sociedades bíblicas. Una muchachita deseosa de tener la palabra. Una vida. En otro momento le contaré su testimonio. No importa el sacrificio que usted tenga que hacer. Querido hermana, querido hermana, la palabra de la Escritura es verdad. Es lo que Dios nos ha dejado como testimonio suyo. Presérvelo, ámelo, cuídelo, defiéndalo. Me despido en esta última clase deseando de todo corazón que esta clase despierte en usted la inquietud de investigar respecto de las Escrituras. Ámelas, estúdielas, capacítese para el desafío que tiene por delante. Me despido en esta última clase de esta introducción a la Biblia. En otras materias, en otra ocasión, en otra oportunidad, podremos investigarla un poquito más. Dios le bendiga.